Oye, ¿cuántas veces te has quedado a medio camino, a punto de saborear el triunfo? A ver, la verdad es que al éxito le importa un comino tus sentimientos. Solo le interesa si hoy echaste ganas, si te rifaste por lo que quieres. No es cuestión de talento, de suerte o de timing perfecto. Es de pura terquedad, de seguirle echando ganas cuando todo te grita que te rindas. Si esto te picó, es porque va para ti, güey. La mayoría tira la toalla antes de la derrota, no porque fracasaron, sino porque se acomodaron. Se conformaron con quedarse a la mitad del camino, cuando el cuerpo pedía a gritos un alto, cuando la mente decía, ya estuvo, y el miedo susurraba, no te hace falta. Pero pocos entienden, y quizás tú lo estés sintiendo ahorita, que al éxito no le interesa si estás hasta el gorro, cagado de miedo, o si el día fue una pesadilla. Solo quiere saber si te presentaste a la lucha, si diste un paso más. ¿Cuántas veces te has sentido así? Agotado, desmotivado, a punto de decir, ya valió madres, creyendo que este no es tu momento, que no naciste para esto. Déjame decirte una verdad que te va a doler. Si buscas algo chingón, habrá dolor, habrá cansancio, hasta vas a dudar de tu propia cordura, y ahí es donde se parte el agua. Los que regresan a su zona de confort y los que siguen, aunque les queden ganas de 1 litro de antidepresivos. Imagínate en una bifurcación, un camino fácil, predecible, cómodo, donde todo sigue igual. El otro, sinuoso, desconocido, hasta tenebroso, riesgoso, sin garantías de llegar a algún lado. ¿Cuál te hace crecer? ¿Cuántas veces elegiste el camino fácil, el de ya mañana, el de necesito más seguridad, más lana, más tiempo, más apoyo? La neta, el momento perfecto nunca llega. Si sigues esperando, en 1 año estarás en el mismo lugar. Abraham Lincoln lo sabía. Pocos conocen toda la historia, pero antes de ser presidente de los Estados Unidos y guiar a una nación partida en 2 por la guerra y el prejuicio, enfrentó una serie de golpes que tumbarían a cualquiera. Perdió negocios, trabajos, al amor de su vida, perdió elecciones, fue ridiculizado, sufrió depresiones. Era el típico al que la sociedad le decía, ese no está hecho para triunfar. Pero Lincoln tomó una decisión sencilla y poderosa: seguir. No por confianza ni porque fuera un superhéroe, sino porque creía que su propósito era más grande que el miedo y el cansancio. Y esa decisión de seguir adelante cuando todo señalaba lo contrario, no solo cambió su vida, sino la historia de un país entero. ¿Entiendes la magnitud? Lincoln no era un genio, ni siempre valiente. Solo se levantó más veces de las que cayó. Ese es el secreto. La capacidad de obligarte a seguir cuando tu ser clama por parar. No hablo de hazañas, solo del siguiente paso. Cuando tu mente diga, basta, da uno más. Cuando el miedo susurre, regresa, ignóralo. Cuando parezca que nadie te apoya, que nada funciona, confía en el camino. Porque en ese momento, mientras la mayoría abandona, quien persevera accede a una parte de sí mismo que no sabía que existía. Un poder que nace del malestar, que surge del agotamiento. Ahí es donde ocurre la verdadera transformación. Hay un dato curioso de una investigación de la Universidad de Scranton. El 92% de las personas abandonan sus metas antes de completarlas. La razón principal no es la falta de habilidad o recursos. Es la rendición emocional. Es parar a la mitad del camino, cuando todavía se podía intentar una vez más. Te invito a hacer algo diferente. Cada vez que tu cuerpo o tu mente te pidan parar, repite: lo que la mente concibe y cree, lo puede lograr. No es solo una frase bonita, es neurociencia. Porque cuando lo dices y actúas aunque te cueste, entrenas a tu cerebro a entender que rendirse ya no es una opción. Durante 7 días, cada vez que quieras tirar la toalla, posponerlo o procrastinar, para, respira y da un paso más, solo uno. No tienes que resolverlo todo ahora, no necesitas correr, solo rehúsate a parar y observa lo que comienza a cambiar. ¿Sabes qué diferencia a los que logran resultados extraordinarios de los que se quedan estancados? No es la inteligencia, ni el dinero, ni el ambiente donde nacieron. Es la claridad de propósito.
Quien sabe el porqué del camino soporta cualquier cómo. Y la ausencia de este propósito es lo que hace que la mayoría tire la toalla antes del primer signo de progreso. ¿Te das cuenta? La mayoría despierta sin saber por qué lucha. Solo reacciona a lo que el mundo impone. Cumple tareas, resuelve problemas, vive en función de cuentas, horarios y obligaciones. Pero sin un propósito real, sin un motivo por el que valga la pena enfrentar el malestar, nadie aguanta el camino. ¿Te has sentido así corriendo todo el día, exhausto, sin saber si eso te lleva a algún lugar que quieres? Quizás estés ahí ahora y está bien reconocerlo. Porque a partir de ese reconocimiento puedes hacer lo que la mayoría no hace, decidir qué te mueve. Napoleón Hill lo vivió. No nació rico ni con grandes oportunidades. Perdió a su madre en la infancia, pasó hambre, enfrentó el rechazo y casi se rinde varias veces. Pero cuando conoció a Andrew Carnegie, el magnate industrial, su vida cambió. Carnegie retó a ese joven periodista, entrevistar a las mentes más brillantes de la época, descubrir los principios que transformaban a hombres comunes en líderes extraordinarios y organizar eso para que todos pudieran seguirlo. Era más que un proyecto, era una misión. Hill aceptó. ¿Te imaginas? Un joven sin recursos, sin influencia, ante uno de los hombres más poderosos del mundo, desafiado a cambiar el pensamiento de una generación. Era una locura. Casi nadie creería que podría lograrlo. Pero ese propósito fue el combustible. Despertaba sin saber si tendría que comer, pero sabía por qué se levantaba. Y ese por qué era más grande que cualquier excusa, más grande que cualquier miedo. Y eso es exactamente lo que falta en la mayoría de las vidas. Un propósito tan grande que no permita excusas pequeñas. Sin eso, hasta el obstáculo más insignificante se convierte en un motivo para rendirse, una crítica, un imprevisto, una dificultad financiera. Todo parece el fin, pero cuando el propósito es claro, esos obstáculos no desaparecen, pero pierden el poder de detenerte. Una investigación de la Universidad de California demostró que las personas con claridad de propósito tienen una resiliencia hasta un 60% mayor ante las adversidades, además de mayor satisfacción personal, bienestar y longevidad. No es coincidencia. El propósito dirige, organiza las emociones, aleja el foco del dolor y apunta al valor del esfuerzo. Ahora haz un ejercicio. Toma papel y pluma y escribe de verdad. No solo lo pienses. ¿Qué te mueve? ¿Qué problema sientes que naciste para resolver? ¿Qué injusticia te molesta? ¿Qué huella quieres dejar en el mundo? No pienses en lo que esperan de ti, olvida lo que parece realista. Escribe lo que te haría despertar antes de la alarma, trabajar hasta más tarde sin que parezca un sacrificio, enfrentar una tormenta si fuera necesario. No aceptes respuestas superficiales, no caigas en la trampa del quiero ser feliz o quiero ganar dinero. La felicidad es una consecuencia, el dinero una herramienta. ¿Cuál es el motivo real? ¿Qué legado quieres dejar cuando tu nombre ya no esté aquí, pero tus acciones todavía resuenen? Y cuando encuentres esa respuesta, porque la encontrarás, ponla donde la puedas ver todos los días, en la pantalla del celular, en el espejo del baño, junto a la cama. Porque llegará el momento en que las ganas de parar serán enormes, y si no recuerdas por qué empezaste, te rendirás. Es el propósito el que susurra, sigue, cuando todo grita, ya estuvo. Martin Luther King Jr. Lo sabía. Él no cruzó ciudades enfrentando amenazas de muerte, prisiones y ataques porque fuera fácil. Lo hizo porque su propósito era claro: la igualdad. Un mundo donde el color de la piel no definiera el valor de un ser humano. Ese propósito transformó cada dolor en fuerza, cada tropiezo en un motivo para seguir. Y así como él, tú también llevas una causa dentro de ti. Puede que no la hayas nombrado todavía, pero está ahí. Y si crees que esto es una charla de libro de autoayuda, mira tu propia historia. ¿Cuántas veces has soportado lo insoportable porque algo más grande te llamaba? Puede que haya sido por un hijo, por un sueño antiguo, por demostrarte a ti mismo que eres capaz. Ese hilo de propósito, aunque delgado, es lo que sostiene al ser humano en la tormenta. Y mientras más claro sea,
más fuerte se vuelve. No necesitas todas las respuestas ahora, pero necesitas tener el valor de buscar las preguntas correctas, porque sin propósito, el cansancio vence, la duda domina, el miedo paraliza. Pero con él, atraviesas el infierno y sales más fuerte. Descubre cuál es el tuyo, porque la vida que sueñas solo empieza de verdad a partir de eso. En algún momento, las voces se levantarán, algunas suaves en forma de consejos bien intencionados, otras agresivas, como críticas mordaces, algunas tratando de protegerte de lo desconocido, otras tratando de paralizarte para que no vayas donde ellas nunca se atrevieron a ir. Y si hay algo que necesitas aceptar, es que los demás dudarán de lo que estás construyendo. No porque seas incapaz, sino porque ellos no ven lo que tú ves. La visión en tu mente solo existe ahí, y eso asusta. ¿Cuántas veces quisiste empezar algo? Lo compartiste con alguien y recibiste una mirada crítica, un comentario desalentador, o escuchaste el clásico, «Si yo fuera tú, no lo haría». La mayoría de las personas proyecta sus propias limitaciones en los demás. Ellas no creen que algo se pueda hacer porque nunca se atrevieron a intentarlo. Y para justificar su estancamiento, intentan hacerte creer que tú tampoco podrás. Y aquí está la prueba, porque la tentación de callarte, de retroceder y buscar la aceptación es enorme. Después de todo, desde niños nos entrenan para buscar la aprobación. Pero si quieres construir algo grande, tendrás que seguir adelante en el silencio de la incredulidad ajena. Necesitarás mantener tu visión encendida, incluso cuando nadie más la vea. En la historia, los grandes transformadores pasaron por esto. Galileo Galilei, por ejemplo, miró al cielo y vio lo que nadie quería admitir, que la Tierra no era el centro del universo. Consecuencia, fue condenado, silenciado, humillado. Pero hoy, ¿quiénes son los críticos de Galileo? Nadie se acuerda, solo su nombre atravesó los siglos, porque las críticas son temporales, la transformación. Napoleon Hill también enfrentó esto. Mientras escribía Piense y hágase rico, entrevistando a los hombres más exitosos, fue desacreditado. Lo llamaron soñador, visionario irresponsable, acusado de alimentar falsas esperanzas. En la Gran Depresión, cuando la gente apenas tenía que comer, él se atrevía a hablar de riqueza, mentalidad y propósito. Eso molestaba, porque quien vive en la mediocridad se siente ofendido cuando alguien propone una alternativa. Y quizás tú ya lo hayas sentido. Al buscar más, soñar más grande, cambiar tu mentalidad, es común darse cuenta de que las personas a tu alrededor te miran diferente. Empiezan los comentarios irónicos, las indirectas, los consejos disfrazados de preocupación. Y eso duele, porque muchas veces viene de quien amas. Pero entiende, el juicio de los demás es el reflejo de las barreras que ellos mismos construyeron. No es sobre ti, nunca lo fue. Albert Einstein lo vivió intensamente. Al presentar ideas que removían las leyes de la física, fue ridiculizado. Muchos intelectuales intentaron desmoralizarlo, pero él no retrocedió, porque la claridad de su visión era mayor que el ruido de las críticas, y eso necesita pasar contigo. No busques eliminar las críticas, siempre llegarán. Tu tarea es desarrollar la disciplina mental de filtrar. Saber qué es un consejo constructivo, aquello que te hace reflexionar y mejorar, y qué es ruido destructivo para debilitarte. Lo primero, acéptalo, refínalo. Lo segundo, deséchalo como polvo al viento. Pero la grandeza se construye en los días en que caminas solo, escuchando más no que sí, tropezando con miradas de desprecio y aún así manteniendo la cabeza en alto. Así que si hoy te sientes cuestionado, criticado, subestimado, sabes que estás exactamente donde deberías estar, porque si nadie duda, es señal de que tu sueño todavía es demasiado pequeño. Toda gran obra lleva inicialmente el peso de la desconfianza. Pero cuando llegan los resultados, las voces desaparecen. Investigaciones en psicología del comportamiento muestran que el miedo al juicio social es una de las principales razones por las cuales las personas abandonan proyectos antes de comenzarlos
o se rinden a medio camino, incluso convencidas de que aquello tendría sentido. El miedo a ser criticadas o excluidas las hace retroceder. Esto muestra la importancia de desarrollar coraje emocional para seguir, incluso sin aplausos, incluso bajo ataque. La verdad es fácil continuar cuando todos apoyan, y el nombre de quien persistió permanece. Que las críticas sean el escenario de fondo de tu determinación. Que el sarcasmo ajeno sea combustible para tu camino. Que cada frase de duda se transforme en una frase mental tuya. Les voy a demostrar que estaban equivocados, y al final, cuando llegue el éxito, porque llega para quien no para, los mismos que se rieron fingirán que siempre creyeron. Y tú sabrás que fue tu capacidad de mantenerte firme, de continuar cuando el mundo señalaba con el dedo, lo que te trajo hasta ahí. Porque esa, mi amigo, es la firma de los visionarios. La vida te enseñará tarde o temprano que nada sigue exactamente como lo planeado. Quien sobrevive, quien prospera, quien construye algo grande, no es quien insiste en el plan original a cualquier costo, sino quien sabe adaptarse. Hay diferencia entre persistencia y terquedad, y esa es una lección necesaria para quien elige vivir por encima del promedio. ¿Cuántas veces te has quedado apegado a una idea, a una estrategia, a una manera de hacer las cosas solo porque era cómoda? Solo porque funcionó antes, y en el fondo sabías que ya no servía, que la vida cambió, que el escenario giró, pero aún así te aferraste por miedo a lo nuevo. Es normal. La mente humana busca seguridad, repite patrones predecibles, pero el éxito vive donde lo predecible no llega. Dwight D. Eisenhower, presidente de los Estados Unidos y comandante de las fuerzas aliadas en la Segunda Guerra Mundial, era un estratega brillante, pero su talento no estaba en seguir un único plan hasta el final, él decía. Los planes son inútiles, pero la planeación es indispensable, porque entendía que la guerra, así como la vida, está hecha de variables. El enemigo cambia de táctica, el clima cambia, el terreno cambia, y quien se queda atado a una sola estrategia fracasa. La lección es clara. Necesitas tener un objetivo firme, pero métodos flexibles. El propósito no cambia, pero el camino sí. Si el plan te frena, si la estrategia antigua ya no funciona, ten el valor de soltar. No confundas abandonar con fracasar. El verdadero fracaso está en insistir en lo que ya no te sirve solo por el orgullo de no cambiar. Napoleón Hill también vivió esto. En su búsqueda de los principios del éxito, se encontró con obstáculos que exigieron cambios de ruta. Había planes para publicar ciertos contenidos en momentos específicos, pero la resistencia cultural y social de la época impuso barreras. En lugar de retroceder, adaptó el lenguaje, reformuló los ejemplos, escogió el momento correcto y logró hacer que el mensaje trascendiera. Si se hubiera aferrado a la idea original, piense y hágase rico, jamás habría existido. La vida no da garantías, te desafía a cada instante. Un día las cosas fluyen, al otro se desmoronan, y el mundo no se va a detener para que te reorganices. Él sigue, y o aprendes a adaptarte o te quedas a la deriva. Una investigación de la Asociación Americana de Psicología señaló que los individuos con mayor flexibilidad cognitiva, la capacidad de adaptar estrategias y pensamientos ante situaciones nuevas o inesperadas, tienen niveles más altos de éxito profesional, salud mental y realización personal, porque el terco se rompe, mientras que el determinado flexible se ajusta, se reinventa y avanza. Y quizás necesites escuchar esto ahora. Si lo que intentas ya no funciona, si la resistencia que sientes no es del tipo que fortalece, sino del tipo que sofoca, quizás no sea para abandonar el sueño, quizás solo sea hora de cambiar el método. Y está bien, las grandes victorias exigen esto. Quien intenta atravesar un muro a la fuerza bruta, cuando podría haberlo rodeado, pierde energía a lo tonto. ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar porque estabas demasiado apegado a una sola forma de hacer las cosas? Porque no quisiste aprender una nueva habilidad, probar un nuevo formato, cambiar el guión. La evolución solo ocurre para quien se permite el malestar de la reinvención.
Sé lo suficientemente humilde para reconocer cuando algo ya no sirve y lo suficientemente valiente para buscar otra forma. Porque cambiar de estrategia no es señal de debilidad, es señal de inteligencia, es señal de compromiso con el resultado, no con el ego. Y si el mundo a tu alrededor cambia todo el tiempo, ¿por qué tú permanecerías igual? Las empresas que dominaron sus mercados y luego desaparecieron no cayeron por falta de dinero o talento. Cayeron porque se negaron a adaptarse, porque no escucharon las señales, porque ignoraron los cambios. Tienes la oportunidad de hacer diferente, de mirar el escenario de tu vida, tus metas, tus métodos y preguntarte con honestidad, ¿esto todavía funciona? ¿O estoy insistiendo porque es más cómodo que admitir que necesito cambiar? Recuerda, el propósito permanece, pero los planes, esos deben cambiar cuantas veces sea necesario. Y mientras más rápido aceptes esto, más ligera se vuelve la jornada. No te resistas a los cambios, porque no vienen a castigarte, sino a prepararte para el siguiente nivel. Y solo quien aprende a bailar con lo impredecible, llega allá. La vida no premia a quien empieza emocionado, sino a quien continúa, incluso cuando nadie está mirando, incluso cuando todo parece contrario, incluso cuando el camino cambia de dirección. El éxito no es lineal, exige claridad de propósito, valentía para enfrentar las críticas y, sobre todo, flexibilidad para adaptar la ruta sin abandonar la misión. Si llegaste hasta aquí, ¡qué chulada! Demuestras una garra que pocos tienen, esa hambre de superación que se necesita para llegar lejos. Así que, ánimo que vamos por más. El video que está a punto de empezar te va a abrir la puerta a un nuevo nivel, una técnica nueva, un tip extra, un empujoncito para ser un poquito mejor cada día. Gracias por acompañarme en este camino. Nos vemos en el próximo porque créeme, esto apenas comienza. La aventura sigue.